Nosotros estamos en el capítulo 28, que es el deshacimiento del miedo, y hoy vamos a comenzar con la alternativa a los sueños de miedo. Está muy, muy bonito esto, porque esto es un recordatorio para nosotros cuando estemos soñando un sueño de miedo. Cuando estamos hablando de miedo, quiero que nos acordemos que cuando se refiere el curso al miedo, no es la sensación solo de miedo, de que estamos asustados, ¿no? Sino miedo es cualquier cosa que no sea perfecta paz. Miedo es cuando envidiamos, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando pensamos que viene una gran tragedia, bueno, en fin, cualquier tipo de sensación que no sea perfecta paz es siempre algún tipo de miedo. Ah, cuando tenemos rabia, bueno, en fin, todo lo que no sea perfecta paz es miedo. Y entonces aquí el objetivo es que nos acordemos que realmente el sueño del miedo es una alternativa que se eligió y que la estamos sosteniendo con nuestros juicios. Y entonces nos dice, hay una alternativa. Y el punto, el primer paso del despertar es que nos acordemos que hay otra alternativa inmediata a ese sueño que estamos de miedo. Por lo tanto, el objetivo es que no nos sintamos culpables del sueño del miedo, sino que nos acordemos que hay una alternativa y nos vayamos para ella. En este pasaje del curso ya cada vez lo está poniendo mucho más claro, la básica, que es estar en este mundo sin ser de él. Que cuando decimos estar en este mundo sin ser de él, yo quiero que entendamos bien que no es solamente, ay, es que yo soy parte de Dios y no, es estar en este mundo. Es decir, eh, hay votaciones para gobernantes y que nosotros si podemos vayamos a votar porque el que más nos guste. Hay un asesinato y uno lo va a decir, es tan bello. O sea, mi hermano asesinando a otro. O sea, no seamos bobos. O sea, es estar en el mundo, opinar, decir si nos gusta esto, si no nos gusta aquello, entender que hay cosas que preferimos y otras que no. Estamos en el mundo, es decir, hay cosas, hay alimentos que de pronto nos caen bien, otros que nos caen mal, que en este mundo tiene unas características que todo el mundo es distinto. Hay gente que come todo el día, no engorda, hay gente que come poquito, engorda, hay gente que pasa un vientecito y ya le da gripe, y hay otras personas que nos mojamos y nosotros es que nos cae viento y no nos da gripe, y no significa que alguien sea mejor o peor, sino que son características de este sueño, ¿no? Entonces, eso es estar en el mundo, que hay confusión con eso. Porque yo creo que no hay un día a la semana que algún estudiante de un curso de milagros, en alguna sesión, en alguna cosa, en, no sé, en alguna red social, me escriba, no juzgues. Mira, ahora mismo, una chica, bueno, hace como 3 horas, me dice, Sonia, podemos cambiar, porque nosotras hacemos un coaching los jueves a las 5, podemos cambiar de los jueves a las 5, ella vive en Miami, una hora antes. Y yo le digo, bueno, tengo que hacer tal cosa, pero voy a intentar cambiarlo, yo te aviso. Me dice, bueno, pero no juzgues que no puedes. Yo más o menos de qué me está hablando. Yo le dije, mira, ese comentario no lo entendí, simplemente si te lo puedo cambiar, te digo, o sea, yo no me enrollo, ¿no? Pero es eso, o sea, es como, ya no entendemos lo que es un juicio, tenemos como una confusión, una culpa por todo. Entonces acordémonos que podemos ser normales, estar en el mundo sin ser de él, sabiendo quiénes somos, pero jugamos en el mundo. Aquí nadie nos está pidiendo nada. O sea, no nos está pidiendo, no. Es que como tú no eres de este mundo, pues entonces te debe dar igual vivir bajo un puente que en un palacio. ¿Pero por qué? Si estoy en el mundo, no soy de él, pero por ahora estoy en el mundo. Y no me da igual tener frío que no tenerlo. ¿Entienden? Que sí es verdad que uno puede pasar por las circunstancias eligiéndolas y si uno se le ha inspirado como era lo que nos decía Angie, de meterse en el agua fría porque quiero vivir la experiencia, a ver qué es lo que se siente aquí. Eso es precisamente cuestión de no soy un cuerpo, pero me estoy experimentando a ver qué es lo que estoy sintiendo aquí. Eso está súper bien. Entonces no es que como no somos de este mundo, pues entonces todo nos tiene que dar igual. Eso es una negación. Eso es un ocultar lo que a nosotros nos mueve, porque incluso nuestro especialismo lo utiliza el Espíritu Santo para su plan.
Entonces, no soy de este mundo, pero si yo pienso que a mí lo que me cae mejor es comer lechuga, pues como lechuga. Pero el punto es que estoy en el mundo y yo estoy eligiendo comer lechuga, pero no por eso soy más espiritual que nadie o menos espiritual que nadie. ¿Entienden? Es eso. Entonces, entender bien la básica de qué es estar en el mundo sin ser de él, es decir, es ser lo más normales posible. ¿Ok? Pero nosotros somos un ser de luz igual que lo es todo y todo el mundo está viviendo una experiencia humana. Entonces estamos en el mundo, vivimos las cosas del mundo, hacemos las cosas del mundo. Si queremos trabajar, trabajamos, en lo que nos guste o en lo que no nos guste o en lo que creemos que podemos, en fin, lo que sea, pero estamos en el mundo, pero no somos de él. ¿Ok? Es como yo les digo, si estamos viviendo, estamos jugando en un tablero, pues jugamos en el tablero lo mejor que podamos. Y de hecho nosotros vamos a ver esos pensamientos de miedo, las creencias desde el miedo, es una contaminación en nuestra mente. Pero bueno, Mm, lo bueno es que la contaminación tiene su sustituto. Y esa es, el punto es que si estamos en el mundo sin ser de él, pero estamos teniendo en este mundo un sueño de miedo, que nos acordemos que no estamos sometidos a eso, ni es lo que nos corresponde por siempre. No, es nuestra lección, nuestro aprendizaje, pero que al aprenderlo ya se trasciende y ya dejamos de sufrir por eso. Entonces, ahora se me vino hace un rato y aquí lo busqué, la lección 184 que es el nombre de Dios es mi herencia. Esa lección es bien interesante porque es una forma práctica de vivir en el mundo sin ser de él. Y fíjense cómo comienza. No la voy a leer toda, pero yo les recomiendo que después le den una leída para que entiendan mucho esto de estar en el mundo sin ser de él. Y dice, primer párrafo, vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado hablando en este capítulo de la brecha, que es como un espacio que parece que está en blanco entre nosotros y las cosas y entre las cosas que vemos? Entonces dice, realmente es un símbolo de la separación y nosotros le ponemos nombres y significados para justificar que hay una brecha allí. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron. Fíjense, también nos pone la brecha en los acontecimientos, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Miren, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo, como ahora hablábamos, lo que yo ahora les decía, nosotros estamos en un sitio y viene una persona ay, me recuerdas a no sé quién y no sé qué, acuérdense, esto es bien interesante cuando uno lo empieza a ver como nosotros somos símbolos también de los demás son símbolos nuestros, pero nosotros somos símbolos de los demás. Es como cuando explica de las relaciones, que hay tres tipos de relaciones, las relaciones de primer nivel, que son esas que estamos en la calle y vemos a alguien y nos llamó la atención algo. Ahí nos está mostrando algo del pasado, porque por algo, no solamente esa persona la traje a mi vida para que me muestre algo que yo no he sanado, sino que me llamó la atención, la vi, la percibí. A veces, por ejemplo, si estamos así en una ciudad o en algún sitio donde hay mucha gente, no nos es, no vemos las caras de todos, pero justo las caras de las personas que vemos mm, no son casualidad. Así es un todo, todo está actuando. Pero ¿qué es lo que nos dice el curso? Normalmente, esas personas que nosotros las vemos en la calle nos llamó la atención o nosotros le llamamos la atención a ellos, no le prestamos atención a lo que nos llamó la atención. Entonces eso se va a llevar a las relaciones de segundo nivel, que son las relaciones que parecen menos fortuitas y que
se entablan así durante un tiempo. Esas personas nos vienen a mostrar. Si no liberamos con estas personas, entonces nos los vamos a llevar a las relaciones de tercer nivel, que son esas personas que nos mueven el piso, que cualquier cosita que nos dicen nos mueve, ¿no? Desde el miedo, la angustia, la tal. Entonces, todo es un símbolo y todo se está usando para nuestro bien. Entonces, fíjense lo apoyado que estamos, que nos muestran las faltas de paz en un montón de relaciones. Y lo que yo les digo, muchas veces, por eso decir, soy un instrumento de paz, nos va a dar mucho la oportunidad de ver cómo la gente también proyecta en nosotros. Es como alguna vez también a mí me ha pasado gente que me ha dicho, tú sabes, tengo mucho tiempo que no, porque ya no voy a experiencias de ese tipo, qué sé yo, de cursos o algo así presencial, ¿no? Que estemos un tiempito y ya. Pero a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, de gente que pasaban 3 años, hicimos un trabajo juntos y entonces mm, teníamos así que interactuar y de pronto me decían, tú sabes que yo no te soportaba. O sea, ¿por qué? Dice, no sé, te veía y me caías mal. O sea, yo decía, esa que se cree, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, así de gratis, de fortuito. Y entonces, ya yo en ese momento, yo decía, te estaría recordando algo de alguien. Me dice, sí, 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 es algo que yo debo tener dentro. O sea, todo el mundo en el fondo lo sabe, que el otro nos está mostrando algo dentro, que estemos dispuestos a verlo o no. Pero bueno, entonces fíjense cómo nos pone que todos son símbolos, como decía ahora Alex. O sea, la contaminación afuera, y claro, es un símbolo de la culpa proyectado. Entonces dice, este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del que tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y a la vez no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre las cosas y tú. De esa manera, crees haber creado vida en la separación y debido a esta división, crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. Miren, aquí nos está explicando de una manera muy clara lo que es una brecha y cuál es la función de esa brecha, sostener la separación. Entonces, nos vamos al párrafo 10 y dice, así pues, lo que necesitas cada día. Acuérdate que esto es en las lecciones, ¿no? Esto va a llevar un ejercicio práctico, que no les estoy diciendo que lo hagamos, sino para que nos demos cuenta de lo que se va a entender más la alternativa a los sueños de miedo. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria. Entonces, fíjense, nosotros estamos en el mundo sin ser de él. Aquí es una fase transitoria, la enseñanza de estar en este mundo. Dice, se convierte en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Fíjense, aquí nos está hablando de alguna manera la alternativa a los sueños de miedo, ¿no? Una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. En esos intervalos entiendes la palabra, y lo pone en mayúscula, entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que sea real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por ella. Esto es tan perfecto, ¿no? Porque yo, como les estoy diciendo, estoy corrigiendo el libro de comunicación para la abundancia y entonces, claro, las palabras son símbolos y fíjense cómo nos pone aquí, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por ella. Y entonces por eso es que lo tengo muy claro, porque lo he estado leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Es muy interesante, pero esto lo llevamos aquí a la alternativa, a los sueños de miedo. ¿Y qué es lo que nos dice? Estar en este mundo sin ser de él es ver nuestra aula de estudio. Dice, me voy al sueño de verdad, al sueño de la luz. Me recuerdo quién soy. El nombre de Dios soy yo y el nombre de Dios es todo porque ese espacio
que parece que está vacío y que nos separa, no existe. Eso lo vivimos en una experiencia y de pronto abrimos los ojos, por decirlo así, volvemos a lo que se llama la oscuridad, volvemos al mundo, pero ya no somos de él. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces aquí vas a expresar, o sea, te das cuenta que tú eres paz y desde esa paz vas a expresar la paz de una manera que aquí se puede entender. Eso es lo que está diciendo. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que sea real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido. Por eso es que muchas veces, por eso es que aquí empieza a explicar esto en el capítulo 27, capítulo 26, cada vez se pone más intenso, porque es que si empieza un curso de milagros diciendo la irrealidad de todo lo que ves, bueno, más o menos lo dice, pero lo lanza así que nadie le presta mucha atención, ¿no? Nada irreal existe. Nada irreal existe y esa es la base de un curso de milagros. Pero dice aquí, proclama su irrealidad usando términos, o sea, no siendo raros, usando términos, sin decir es real. ¿Qué es lo que nos quiere hacer sentir? El objetivo es que estemos felices en este sueño. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que ver en nuestra sanación? ¿Qué es lo que es irreal? Las emociones de miedo que estamos sosteniendo. Ya al ver nuestro miedo como irreal y que simplemente es un error de percepción, vamos, va viéndose el milagro de que, wow, lo que están sintiendo los demás tampoco es real, pero más allá de eso empieza a eliminarse la brecha y me doy cuenta que en realidad todo me lo estoy viviendo. Es como, ahora que les comento que viene mi hijo, o sea, no hay un día. Yo digo, de verdad que cómo está todo, y ustedes se van a dar cuenta cada vez más y más y más que lo que uno tiene en la mente es lo que ve, lo que ve, lo que ve, lo que ve, lo que ve. O sea, tengo como 3 semanas que todos los días veo camisetas de Colorado, veo cosas de Colorado, pero increíble, increíble. Uno dice, wow, ¿cómo se proyecta lo que, digamos, lo que uno tiene en la mente? O sea, es bárbaro, es bárbaro. O sea, es como me decía mi hermana el otro día, me dice, ¿tú no te das cuenta que todo el mundo tiene bebés? Claro, como ya tiene los Bien. bebés. ¿Sí? Y me dice, ¿tú no te das cuenta que todo el mundo tiene bebés? Y yo no, porque ando en otra onda, pero como tú tienes los bebés, ves bebés en todas partes y te parece que se están reproduciendo los bebés y yo más bien prácticamente no veo bebés. O sea, entonces uno dice, wow, ¿cómo? O sea, es nuestro propio sueño particular, total. Bueno, entonces dice, luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que sea real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por ella. Usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. ¿Entienden? Estamos en el mundo sin ser de él. Usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad. Es como que yo me ponga ahora de rara y a Isabel no le diga Isabel, sino que le diga, mira, como da igual el nombre que te pongas, de ahora en adelante tú te llamas Lápiz para que no te identifiques con Ana Isabel. Sería una ridiculez total. O sea, yo me quiero comunicar contigo, digo en Isabel. El que quiera hablar conmigo, si dice otro nombre, yo no voy a voltear, porque aquí uno está en el mundo y uno o sea, uno presta atención a los símbolos con los que uno está relacionado, que son perfectos. Entonces, es como que a veces incluso la gente se enrolla. Por eso fíjense lo importante de lo que son las palabras, ¿no? La gente se enrolla mucho con la espiritualidad de las palabras y tampoco es así, es el significado que le demos. El objetivo se tiene que mantener presente, que es la paz. Entonces, usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente, la cual une a todas las cosas dentro de sí misma. Qué bonita, esa lección es muy bonita. Bueno, yo siempre digo que digo lo mismo en todas las lecciones. A ver, vamos a, voy a compartir aquí. Acuérdense que todo lo que es la enfermedad, ya nos dijo que es la consecuencia inevitable
creer que estamos separados. Se fabrica un cuerpo para que se enferme y para vivir, tener razón de que ya no somos quienes somos. Por eso es que nos dice, cuando te dejas de identificar con el cuerpo, todo empieza a funcionar distinto, ¿no? ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo, sino la sensación de estar limitado o de estar desunido de algo y separado de ello? O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud. De este modo, lo bueno se ve como si estuviera fuera y lo malo dentro. Y así, la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva dentro lo malo. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. Él, el que es partícipe de sueños de miedo, no puede ser partícipe de Él, de Dios. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, participa de Él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. En otras palabras, esto es lo que nos está, como eso ya lo explicó en algún momento, es que todo lo que es creación es la unión de dos voluntades. Fíjense, todo lo que es creación es la unión de dos voluntades. De hecho, cuando Dios nos creó, que es justo lo que vamos a hablar la próxima semana, las palabras de la creación, que fue lo que le dijo, no podrás separarte de mí. Y hay una frase que dice, y su hijo no recuerda que dijo sí. Por lo tanto, hasta nosotros fuimos creados con nuestro permiso. Siempre que estamos creando y nosotros somos igual que el Padre que creamos, nos estamos uniendo con dos voluntades. Y en esto no hay juicio. Nosotros somos el tomador de decisiones y nos unimos con la voluntad de separación del ego o con la voluntad de Dios. No hay ninguna otra alternativa, es lo que nos está diciendo. Entonces, pero aquí lo que nos habla es como que somos partícipes. O sea, quiero decir sí al ego cuando nos cuentas, ay, es que tú no eres suficiente, es que nadie te va a querer, es que nada te va a salir bien, no sé qué, y uno, ya, listo, ya nos unimos con el ego. Fuimos partícipes del sueño de miedo y lo vamos a experimentar inmediatamente sus efectos, porque ahí de pronto terminamos llorando. Porque ese es el punto. También pensamos que los efectos es solamente que se materialicen. No, ya las consecuencias las empezamos a tener inmediatamente con el sufrimiento que empezamos a tener. De hecho, nos encanta cuando nos unimos con el ego sufrir por adelantado. Y de cosas que muchas veces no se llegan ni a materializar, porque ya el objetivo se cumplió del ego, que era que sufriéramos. Entonces, algo así como que ya para qué se va a materializar si ya, ya lo logré. O sea, ya no está en paz, ya se cree separado. Entonces, el que es eso, ¿no? ¿Con qué me estoy haciendo partícipe? El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él, no podemos ser partícipe de los dos sueños. O sea, o elegimos uno u otro. Dice, no hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas tu existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Acuérdense que siempre estamos enfrente de nosotros mismos. Siempre recibimos lo que damos y damos lo que recibimos. Es una unión. Compartimos los sueños de miedo de otro. No podemos sufrir solos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido. Y fíjense qué es lo primero que hace el ego. Buscar alguien que piense igual. Y entonces cuando encuentra a alguien que piense igual, empieza a hacer, miren esto, empieza a multiplicarse ese tipo de pensamientos y a comunicarlos a otro
para que sea mi aliado. Y entonces ahí ustedes no se dan cuenta, mire, ocurre en nuestra mente como nosotros uniéndonos con el ego, pero cuando estamos con una persona es que se potencia más. Vamos a imaginar. Y además vamos a atraer a la persona que quiera unirse también con ellos. Y entonces viene y empezamos a decir, no, y me pasó tal cosa. Es que qué pobrecita yo, es que eso no es justo, no sé qué. Y la persona empieza a decir, y a mí es que me pasó tal, porque es que la gente es mala, porque es que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí uno va más, y uno se va sintiendo cada vez peor y cada vez peor. Ahí estamos haciendo partícipes del sueño de miedo y como lo estamos compartiendo es más intenso aún. ¿Qué les voy a contar yo que no lo hayamos hecho? Porque todo el mundo pasa por ahí hasta que nos damos cuenta. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido. O sea, igual que cuando lo compartimos, parece que tiene como más sentido desde el ego, cuando no lo compartimos, vemos que es un poco loco ese criterio. Fíjense, si no se comparten, se perciben como algo sin sentido. Entonces, vámonos a nuestra mente. El ego, por eso es que yo siempre les digo que nos imaginemos la voz del ego como que estamos en una plaza y hay un señor que está desvariando, que dice locuras, que como dicen, ¿no? Tiene la mente perdida y está diciendo puro disparate. Uno no se siente ni herido, ni atacado. Puede tener miedo de que vaya a hacerle a uno algo, pero lo que esa persona diga, uno no se lo toma en serio, porque uno sabe que está loco, ¿verdad? Pero realmente está diciendo todos los sueños de odio, de maldad, de rencor, de muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es una locura, pero que se experimenta porque nos unimos con quien quiere tener razón de eso. Si no, simplemente se ven como una cosa loca. Yo les aseguro que ya hay muchas cosas de nuestra mente que nos ha dicho el ego y nosotros lo descartamos porque no nos los tomamos en serio. De hecho, nosotros podemos ver mucho el avance con eso, que uno dice, ay Dios, yo antes cuando pensaba eso, bueno, me volvía loco y ahora lo puedo observar y me doy cuenta que no tiene sentido, que no tiene ninguna lógica. Bueno, si no se comparten, se perciben como algo sin sentido. Fíjense que no está diciendo que no se perciban, porque eso es otra confusión que tenemos. Ah, no, es que si lo percibí, es porque es importante para mí. Si lo percibiste, lo viste como algo sin sentido, no te estás uniendo con eso. Aquí nosotros vamos a ver muchas cosas. No, es que a medida que uno va aumentando el nivel de conciencia, todo lo que, como esto lo puse en threads, todo lo que ves te va a gustar. ¿Es verdad? Lo que pasa es que se ve de otra manera, se percibe el error, pero ya uno no se identifica con él. Bueno, si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo, deja de ser una fuente de miedo. Entonces, nuestros sueños de miedo siempre es por apoyar a las locuras del ego y decir si es verdad. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Es que esto es muy potente. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás. Y tendrás el que aceptes, pues el único que deseas tener. Entonces, realmente nosotros nos unimos con lo que deseamos. ¿Qué es lo que deseo? La paz o tener razón, básicamente. O tener razón de lo que me está contando el ego. Entonces, aquello con lo que yo desee me voy a unir y voy a tener sus consecuencias. Pero miren cómo es el sistema, por eso que no nos sintamos culpables. Pues al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros siempre venimos con un nivel de conciencia bajo, llenos de miedo. A medida que nosotros nos unimos con el Espíritu Santo, entonces el miedo va dejando ese espacio vacante. ¿Entienden? No es que
el amor se elimina y se mete el miedo. Dice, no, nuestra función es eliminar el miedo. ¿Para qué? Para que el amor llene el espacio que el miedo ha dejado vacante. Si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Acuérdense que perdonar es unir. Si perdonas al soñador y percibes, a ver, si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. El perdón, ¿qué es eliminar el error. El perdón es decir, es parte, sigue siendo parte de Dios. Ese es el perdón realmente. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Lo separa ¿cómo? No es que le quita el cuerpo, ay, mira, lo voy a liberar. Voy a liberarlo de su sufrimiento, le voy a matar al cuerpo. No, es más vivir en el mundo sin ser de él. Lo separo, sueño, mundo, con el soñador, que soy yo. Entonces, cuando empiezo a ver a mi hermano de esa forma, que hay un sueño y hay un soñador, pero que realmente él es el mundo, pero no es de él, entonces no me estoy uniendo con su sufrimiento. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que comparte. A ver, ¿dónde está aquí el chat? Lo voy a leer desde el principio del párrafo 3. Si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. Y entonces, como en el sentido, ¿cuál es parte del sueño? El cuerpo. Entonces ya yo no lo percibo como que es el cuerpo. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera. Recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes. Y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible. Y negarás tu ser, y lo pone en mayúscula, negaré que soy parte de Dios. Si me identifico, si yo digo mi hermano es el cuerpo con su personalidad y está haciendo daño y eso es lo que él es, entonces dice, vas a tener miedo de quién eres tú, porque sin duda, o sea, en todos, en nuestras mentes mientras estemos en el sueño tenemos la voz del diablo allí, que nos está diciendo cosas realmente feas. Y entonces dice, y de hecho todo el mundo tiene como un mal concepto de sí mismo porque se identifica con esa voz. Entonces recuerda que si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes, porque somos iguales. Y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad, porque pensarás que es temible. Y negarás tu ser. Entonces nego mi verdadero ser, porque me he identificado con el miedo. Y las consecuencias es, y caminarás por tierras extrañas que tu creador no creó, donde parecerás ser algo que no eres. Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo, y atacarás a tu hermano como parte de lo que odias. En esto no hay términos medios. O bien eres tu ser, o bien eres una ilusión. ¿Qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde puede ser algo que no eres. No puede ser verdad sino un sueño. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, es que yo sí soy un cuerpo, pero soy espíritu atrapado en un cuerpo, por ejemplo.
Dice, eso es el lugar intermedio. ¿Me entiendes? Por dar un ejemplo, que pueden haber muchos. Hay muchas cosas que el ego utiliza para creerse espiritual, pero está identificándose con una ilusión igualito. Dice, crear que hay un lugar intermedio donde puede ser algo que no eres, no puede ser verdad, sino un sueño. Entonces la gente te va a decir, ah, a mí que no me han dicho. Ya cada vez me enredo menos. De verdad que cada vez explico menos, cada vez digo, "Ay, que crean lo que quieran, cuando puedan, y ya no me enredo. Antes quería explicar, ya no. Bueno, que te digo, cada vez me estoy enredando menos con todo. Bueno, entonces dice, creer que hay un lugar intermedio donde puede ser algo que no eres, no puede ser verdad, sino un sueño. Entonces a mí me han dicho, ay, es que los de un curso de milagros se vuelven muy radicales, muy no sé qué, no sé qué. Por eso, sí, puede ser sí. Lo que es verdad, y y lo que es ilusión es todo lo demás. Pero nadie nos dice que no vivamos en el mundo. No vivamos en el mundo, hacemos nuestra vida normalita, normalita. Vivimos en el mundo sin identificarnos con el personaje, pero jugamos con el personaje. Y nos negamos, porque dice el curso, negar al cuerpo es una negación inútil. Si lo vamos a utilizar para el plan. Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser. Ahí es donde se ha establecido un mundo enfermizo que es el que los ojos del cuerpo perciben. Ahí están los sonidos que oye, las voces para los que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe y oye no significan nada. El cuerpo no puede ver ni oír. No sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos. No puede pensar, por lo tanto, no puede tener efectos. Esto es una manera de decir que el cuerpo es inocente. En realidad, el cuerpo es inocente. El cuerpo está fabricado para ver lo que queremos ver, lo que ahora hablábamos. Tengo en mi mente bebés, voy a ver bebés. O sea, el cuerpo, de hecho, dice, los ojos del cuerpo están hechos para que no veas la verdad. Fíjense que pueden ser por momentos. Podemos ver lo que parece ser un ente, una energía, una cosa, ¿no? Pero están hechos para no ver eso, para no ver la verdad. Están hechos para ver las cosas del mundo y selectivamente. Como ahora lo que yo les digo, hay 100 personas y vemos algunas. Vemos las que se ha deseado ver desde un contenido, desde un guión. Entonces, por eso es que varias veces nos dice, el cuerpo no elige, eligió el contenido con el que te uniste. Mira, has concibido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser, el cuerpo. Ahí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Eso es lo que se ha deseado ver. Ahí están los sonidos que oye, las voces para los que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe y oye no significan nada. O sea, no significa que sean reales. Eso es lo que nos trata de decir. El cuerpo no puede ver ni oír. No sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos, a lo que le digo, a lo que es la verdad, ¿me entiendes? Aquí oímos y vemos selectivamente para que cumpla con el propósito con el que se fabricó. No puede pensar, por lo tanto, no puede tener efectos. Aquí nos pone muy radical y eso lo hemos hablado. Uno dice como que el cuerpo no puede pensar y el cerebro dice no. El cerebro te va a reproducir, va a dar como la forma a los pensamientos del contenido, lo que ese contenido quiere reflejar en este mundo.
Entonces, por eso es que el cerebro es bien bonito eso, porque a medida que se va cambiando el propósito del contenido y nosotros nos unimos con la voluntad del Espíritu Santo, qué cosas que el cerebro es neuroplástico, ¿no? Y se empieza hasta a modificarse. Pero eso realmente no es esa modificación lo que hace el cambio. Que se empiece a modificar es parte del efecto de la causa. ¿Me explico? O sea, la causa que es un contenido que qué es lo que yo quiero vivir aquí y entonces va a utilizar el cerebro como un medio para manifestarlo, porque así es que nosotros decidimos que lo podíamos aceptar. Acuérdense que nosotros, mientras nos identifiquemos con el cuerpo, los milagros tienen que utilizar algunos medios para manifestarse. Y el cerebro es un medio a través del cual em, esos pensamientos se van a manifestar. Entonces uno cree que el cerebro está pensando, porque uno ve así, ¿no? Uno cierra los ojos y uno empieza así como a pensar, pero realmente dice, no, el cerebro no es el que está pensando. El cerebro le está mostrando al tomador de decisiones, mientras crea que está en este mundo, lo que esa mente está eligiendo. Y dice aquí párrafo 5: ¿podría haber creado Dios algo para que enfermara? ¿Y cómo podría existir algo que Él no haya creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño, ni que tus oídos den testimonio de una ilusión, pues los ojos fueron concebidos para que vieran un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver, oír y comprender, pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen, mas no son ellos los que ven y oyen. Están captando. Nosotros pensamos que vemos y desde ahí analizamos qué es lo que estamos viendo. Y aquí lo que te está diciendo, no, es, es, es un engaño para ti. Dice, parece que estás viendo de los ojos porque se hizo así para creer que hay algo externo a nosotros que nos manda. Dice, no, los ojos y los oídos son sentidos sin sentido. Y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, al tomador de decisiones, quien ensambló cada pieza irregular, cada fragmento absurdo y la más mínima evidencia para que diera testimonio del mundo que deseas. Entonces, el cuerpo me está mostrando el mundo que deseo ver. Fíjense qué curioso que sobre todo cuando vamos comenzando, ¿cómo podemos ver ese mundo espiritual? Nos es más fácil cerrando los ojos. Nos es más fácil cerrando los ojos porque nos vamos así como para adentro. Ya después con la práctica y el entrenamiento mental, ya vemos el mundo y se ve de otra manera. Pero la verdad es que al principio para ver la verdad tenemos que cerrar los ojos. O sea, como que me voy a salir de la percepción del mundo y me voy a mi verdadero ser. ¿Por qué? Porque parece que me impide ver lo que quiero ver. Pero después nos va a decir, te vas a dar cuenta que en realidad el, el cuerpo, por eso yo les decía, el cuerpo es inocente, porque cuando deseamos ver la verdad, aunque tengamos los ojos abiertos, vamos a ver una forma, pero ya no lo vamos a identificar con ella, sino incluso aquello que veíamos como algo sórdido se empieza a ver de otra forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no da significados. Es la mente, es el propósito, es el tomador de decisiones unido al Espíritu Santo o al ego. Pues fíjense, pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido, y lo único que hacen es informar de lo que ven y de lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensabló cada pieza irregular, cada fragmento absurdo y la más mínima evidencia para que diera testimonio del mundo que deseas. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú inventaste, ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales, porque ese es el objetivo desde el ego. La creación, y la pone en mayúscula, lo que Dios creó, es la prueba de la realidad, porque comparte la función que toda la creación comparte.
No se compone de trocitos de cristal, ni de un pedazo de madera, o quizás de una hebra o dos, ensamblados para que den testimonio de la verdad. La realidad no depende de eso. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ocupa todo lugar y tiempo, haciendo que sean absolutamente indivisibles. Dice que no importa el tiempo y el espacio, lo que hayamos pasado, no importa nada. Dice realmente lo creado sigue siendo tal como Dios creó. ¿Y qué es lo que comparte? O sea, nuestro verdadero ser sigue siendo inmutablemente la voluntad de Dios. Nosotros somos creados tal como Dios nos creó y no se puede modificar. Entonces la creación sigue estando allí. El personaje, por eso es que dice que cada vez te vas a dar cuenta de que una de las características del sueño es que lo ilusorio muta, cambia. Todo, 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 todo. Por eso que dice, son fragmentos absurdos. Y todo es una evidencia que da testimonio del mundo que deseas de que nada es ya la verdad, sino que todo es cambiante. Entonces, lo que no cambia es lo que yo soy, pero estoy viviendo en un sueño que cambia. Entonces, si ya empiezo a ver el sueño que cambia como que no soy yo, ya no me tengo que estar peleando con los cambios. ¿Entienden? Cada vez que decimos "Es que esto no debería cambiar, me duele que haya cambiado, no sé qué y tal y qué sé yo, estoy en el ego de que no le gustan los cambios. ¿Por qué? Porque todos los planes del ego van a fracasar. No le gustan los cambios y justo fabrica un mundo cambiante. ¡Hala! Y queremos sostener que no cambian las cosas. La creación es inmutable. O sea, lo que nosotros hacemos no cambia. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte. ¿Y cuál es la función que toda la creación comparte? Que seamos felices y que extendamos esa paz y esa felicidad. ¿Cómo? Creando como Dios creó. Como creando como Dios creó. En este mundo eso agarra forma. Entonces, bueno, jugamos en el mundo creando como Dios creó. No se compone de trocitos de cristal. Cuando habla así, habla como, se refiere a varias cosas. Que el cuerpo es como una unión de elementos, ¿verdad? Porque es que la filiación parece que se dividió, ¿no? Pero todo es lo mismo. Entonces, hasta el cuerpo tiene minerales, tiene todos los elementos, ¿me entiendes? Pero aparte de eso, también nos pone, por ejemplo, trocitos de cristal, ni de un pedazo de madera, o quizás de una hebra o dos, ensamblados para que den testimonio de la verdad. La realidad no depende de eso. La realidad no depende del cuerpo ni de nada físico. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ocupa todo lugar y tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo explica? Entonces uno dice, vale, las ilusiones no son reales. Dice, no, pero en las ilusiones está Dios, porque están en la santa mente del Hijo de Dios. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ocupa todo lugar y tiempo. Nunca podemos estar separados de Dios. Entonces podemos tener un sueño en el que creemos que estamos separados, pero en el sueño podemos reconocer que somos parte de Dios. Y entonces nos damos cuenta de que este vaso está lleno de Dios, porque está en la santa mente del Hijo de Dios. Y no hay nada fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios. Lo ocupa todo. Es lo único real, haciendo que sean absolutamente indivisibles. ¿Tú qué crees? Aquí faltó.
¿Tú qué crees? ¿Que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha? ¿No te das cuenta de que es ahí donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? ¿Tú qué crees? ¿Que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha? ¿No te das cuenta de que es ahí donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? El mundo que ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. ¿Cuál es el lugar desde donde lo percibimos? Lo percibimos desde el cuerpo. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes por siempre y sustanciales e inciertas. Por eso es que varias veces nos dice, no nos estemos mortificando mucho por analizar el mundo, por analizar las cosas del mundo, por entenderlas. Es un mundo ilógico, cambiante, extraño, y nosotros pensamos que nuestra paz depende de entenderlo. Y la ciencia, bueno, ¿cuántos años y miles de años no tienen los científicos estudiando para entender las lógicas de este mundo? Dice, no las van a entender. El que más se acercó fue Einstein, que decía, lo único que podemos determinar es que hay una fuerza que lo mueve todo y esa no se va a poder estudiar, en otras palabras, ¿no? Dice, la brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insustanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes, ni tumbas tenebrosas desde las que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Bueno, eso cuando ya no tengamos miedo de reconocer el amor. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Recuerda, la ausencia de pecado es que no hay separación. Hay un ejercicio que, que yo lo entendí muchos años después, en una conferencia que vi hace años de Wendayer, que fue uno que me ayudó mucho cuando empecé de lo poquito que encontraba ahí los libros de Wendayer para entender un poco más de un curso de milagros, porque todavía no había yo conectado con Kenneth Wapnick, pero Wendayer me sirvió mucho. Y hubo un ejercicio, no me acuerdo en qué libro, a ver, no me acuerdo en qué libro, que él decía, y esto lo entendí ya por estos capítulos, ¿no? Me pareció muy interesante ese ejercicio y yo lo hacía. Y decía, mire, no hablaba de un curso de milagros como tal en ese momento, pero ponía, a ver, yo les sugiero que hagan este ejercicio. Ustedes ven una cosa y otra. Con las personas es más complicado hacerlo porque al menos de que estén durmiendo, la gente se mueve y va y viene y tal, ¿ok? Pero con las cosas nos es más fácil hacerlo, ¿no? Que pongamos, nos sentamos y vemos, no sé, por ejemplo, la lámpara y vemos la silla. Dice, vas a percibir que hay un espacio vacío entre la silla y esa mesa. Dice, dile al Espíritu Santo que quieres ver ese espacio con él. Y obsérvalo, 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 obsérvalo. Cierra los ojos y sigue pensando en ese espacio. Y después abre los ojos y lo vuelves a ver. Dice, a medida que empiezas a hacer ejercicio, te empiezas a dar cuenta de dos cosas: que no es real y que el amor también está allí. O sea, que están como unidos. Pero decía él, es que te sales de la percepción corporal y ves más allá de lo que, porque eso está para engañar. Dice, no es posible que esté vacío. Dice, no hay nada porque literalmente no hay nada. Pero este es un sueño donde hay energía, todos son símbolos, hay un contenido que agarra una energía y se empieza a materializar, por lo tanto no hay espacios vacíos.
Por eso es que decía, en el tiempo y en el espacio sigue estando Dios, pero hay que pedir esa percepción, tenemos que invertir tiempo y deseo en esa percepción. No, no, cojo con la mente abierta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va a dar forma como nosotros lo podamos entender, como para nosotros nos pueda ser cómodo, pero es hacer el ejercicio de percibir la brecha, el espacio vacío de otra manera y que sea Dios el que nos dé esa nueva percepción. Entonces, cada vez vamos a tener más percepción de conjunto, como el Espíritu Santo, no solamente en las cosas, sino en los acontecimientos. Cada vez más la percepción de conjunto. La percepción de conjunto es la de la paz. ¿Por qué? Porque podemos entender que todo lo que parece que ha pasado y todo lo que ocurrirá está funcionando en un plan. No hay nada de lo que esté en nuestra experiencia que no esté en conjunto para el bien, no solo para mí, sino para todos los involucrados, pero a veces se requiere lo que parece ser un tiempo, porque este es el sueño del sueño y del espacio y del tiempo, pero todo está funcionando, uno se va como relajando, todo está funcionando para el bien.